Mira, yo conocí a Miguel León porque había sido profesor mío en la Facultad de Ingeniería. De hecho, cuando me voy a estudiar a la Universidad de Michigan, que estudié las maestrías en Ingeniería Industrial y en Business, Miguel, pues ¿cómo se llama? Te da las típicas cartas de recomendación que te pedían en aquel entonces el CONACYT, ¿no? Creo que fue de las últimas becas que el CONACYT dio, porque después cambió todo esto. Total, yo trabajaba en aquel entonces en la Secretaría de Comunicaciones y había entrado a la Secretaría, pues, no sé, mi padre había muerto, ya sabes, el típico tío te mete a trabajar. Me acuerdo con un salario mínimo, 826 pesos, perfecto. Y y pues fui subiendo a la Secretaría, fui subiendo, pues no sé, de ayudante a no sé qué, y llegué a ser subdirector general del Centro de Cómputo de la Secretaría. Teníamos las dos máquinas más grandes del país, Pemex y nosotros. Eran las dos máquinas más grandes y pues era yo verdaderamente un tecnócrata de aquellos, ¿no? En aquel entonces se había inscrito, según entiendo, otro directivo de la Secretaría que finalmente no pudo asistir. Y entonces el subsecretario me dice, oiga, pues ¿por qué no aprovecha? Honestamente, yo después, habiendo estado en el AE2 con Alfonso como director de uno de los programas, pues jamás hubiera aceptado una gente que venía de 26 años al programa. Hablé con Miguel y Miguel me dijo, no, hombre, pues sí, vente, ¿no? De hecho, Miguel, poco antes de eso me invita, porque esa fue una decisión posterior, me invita, dice, ¿por qué no vienes un rato de vez en cuando al IPADE para que lo conozcas? Entonces se dieron, pues así como el hambre con las ganas de comer, ¿no? Llegué al IPADE, hice el AE2, y en el AE2, pues yo creo que el mismo caso que el bueno de Raúl Alvarado, pues nos invitan a quedarnos, ¿ok? Venía el cambio de sexenio, yo no me entendía con el nuevo secretario que entraba, Mújica Montoya, y me quedé en el IPADE, Carlos Acedo en aquel entonces. Vino el cambio, creo que todavía estaba Carlos ya, ¿no? Porque me acuerdo que como que había ¿quién iba a ser el próximo director del IPADE? Si Ricardo Cantú o Carlos Acedo. Ricardo Cantú era la persona que ahí me había contratado, el jefe del área, el jefe de operaciones era Ricardo Cantú, y Miguel pues, era el profesor, yo diría, junior en ese momento, ¿no? Y pues me acuerdo que me contrató Ricardo, muy buena persona, y al poco tiempo pues, vino la decisión de que era Carlos Acedo y se quedó. Pues, poco tiempo se quedó Ricardo Cantú, yo creo que no sé si fuera un año más, una cosa así, y se fue a Monterrey a los negocios familiares que tenía la familia, los acumuladores aquellos LTH, ¿no? Y con Carlos Acedo hice muy buena mancuerna, me nombró director de la maestría al poco tiempo, yo no sé, al par de años estar en el IPADE. Y recuerdo que en el máster era toda aquella dirección que era dual, había un director de primero y uno de segundo. Y pues me tocó entrar en el de primero, ¿no? Y me llamó la atención primero en aquel entonces que pocos de nuestros alumnos tenían becas, habiendo yo venido de CONACYT, ¿no? Para esto pues me fui metiendo en CONACYT, en los comités de becas de CONACYT, y poco a poco fuimos haciendo una labor interesante en el CONACYT para que se reconociera el IPADE pues como una escuela de negocios. Oye, a ver, ¿por qué no vamos a tener becas? Y no me acuerdo qué año fue, pasaron 2, 3 o 4 años, y llegamos a tener casi el 90% de los alumnos becados por parte de CONACYT, y habiendo incrementado sustancialmente el precio. Yo me acuerdo cuando entré el precio de la maestría eran el valor de un Volkswagen que eran 18,000 pesos, y 4 años después lo teníamos en 80 y tantos mil pesos. ¿Okay? Me acuerdo que Carlos Llano me mandó llamar. Una cosa que me surgió muy curiosa con Carlos Llano, porque mi oficina está la oficina de Carlos, la oficina de Javier Laris y la mía. Pues estaba Manuel García Galindo. Y había una oficina que quedaba libre para algún profesor que llegara, lo que tú quieras. Invitado sobre todo, pues venía Sergio Raimo, venían algunos, no sé, venía Arturo, ¿cómo se llama? Arturo Germán a dar clases. Y había profesores que entraban ahí. Y justamente en el máster pues comenzó a haber una evolución muy interesante. En alguna ocasión me llama Carlos, al poco tiempo de entrar, y me pregunta, me dice, oye, ¿tú eres Cosío de la Vega? Dice, sí. Dice, ¿tú qué eres de Sofía de la Vega? Digo, pues es mi abuela. Dice, pues tú sabes, pero mi madre vivió en casa de tu mamá cuando llegaron a México. Y entonces me dice, y sí, no sé si lo sepas, pero tú visitas al último abuelo la hermana menor de tu abuelo que vive en España,
Lupe de la Vega. Pues no, ni la conozco. Dice, pues te voy a dar la dirección porque yo la voy a ver constantemente. La familia de la Vega y la familia Llano tienen una relación. Yo, de hecho, tengo primos que son Llano y que nos tratamos como primos, ¿no? Pero fue muy interesante recibir esa acogida por parte de Carlos Llano, ¿no? De alguna forma, pues hombre, como el fundador, el líder de todo esto, y que te recibiera con esa calidez que lo hacía, ¿no? Y la vida en el máster fue muy interesante porque viví también la primera apertura de traer estudiantes de intercambio. No había. Y viví una anécdota muy curiosa que no sé si la quieras poner, pero los primeros 3 que trajimos del IESE eran 2 chicas y un chico, y las chicas eran holandesas. Y pues, por forma de ser de ellas, pues venían con su camisetita sin nada de abajo, ¿no? Y me manda a llamar don Pedro Casier y me dice, Carlos, a ver cómo le haces, pero les tienes que decir que vengan decentemente vestidas, ¿no? Fueron de esas anécdotas curiosas, interesantes, ¿no? Yo no sé por qué razón, bueno, sí sé por qué razón. En mi vida en el IPADE, a mí me gustaba mucho atender a conferencias internacionales. Entonces, yo pedía permiso y cuando no me pedían permiso, digo, pues si no les importa, pues déjenme ir, yo me lo pago. Y en alguna forma fui creando una relación con el IESE interesante. Yo no sé por qué, pero yo asistía, yo no sé, con cierta frecuencia a los claustros de profesores del IESE. Me tocó ver a Juan Ginebra siendo director del IESE en un claustro y yo, pues como un profesor invitado, desconozco la razón, te lo soy franco, pero fui pues, por lo menos unos 3 o 4 claustros del IESE. Y creo que ahí surgió la relación por la cual tiempo después me invitaron. Yo estuve 7, 8 meses dando clases en el IESE, me invitaron y de ahí surgió la relación con San Telmo y con el mismo IESE. Y hasta hace unos 4 años, 3, 4 años, pues tuve ya un profesor bastante, yo diría, invitado, ¿no? Yo creo que, pues, hombre, un día me preguntó mi suegra cuántas veces he ido a España. Le digo, pues mire, no sé, pero más de un centenar fácil, ¿no? Pues hombre, hubo tiempo en San Telmo, eso fue en el año 85, 86, porque yo no viví el terremoto en México, estaba allá. Y me recuerdo que era el terremoto porque al salir del departamento donde vivíamos se acerca un profesor del IESE a decirme urgentemente que en México había una catástrofe, ¿no? Y el mensaje que me da es, mira, dicen que se cayó la embajada americana y el monumento a la revolución. Dije, no, si se cayó eso, pues a ver quién sabe qué hay de México, ¿no? Tardamos como 2 días en comunicarnos a México y finalmente pues toda la familia había estado bien, no había ninguna cuestión. Pero fue una experiencia interesante el haber estado en el IES ese tiempo porque aunque son escuelas hermanas, en aquel entonces eran muy diferentes, muy diferentes. Yo cuando volví entendía un Eneco, entendía un Juan Ginebra cuando las reuniones de profesores decían, es que tenemos que hacer esto y aquello, porque veía el modelo de aquello. No digo que sea bueno o malo, eran distintos, pero eran interesantes, ¿no? Era interesante. Hombre, después de eso, pues a ver, estuve prácticamente 10 años como editor de la maestría, ha de haber sido como si entré en 75, pues como de 77 a 87. Después estuve en el AE2 con Alfonso. Me tocaba mucho el vender los programas. Era yo buen vendedor, entonces frecuentemente comía yo aquí, pues si no 5, sí, 4 de 5 días a la semana, atendiendo pues de 2, de 1 y todo esto. Y fue una labor muy bonita porque algo que me llamó mucho la atención y que no hacía el IESE y que sí hacía el IPADE, era esa relación tan personal que establece el profesor del IPADE con el empresario, con el participante. El IESE, la relación entre los participantes y el cuerpo académico, pues es únicamente contacto académico en clase. No se cree esa relación que se cree en el IPADE, primero por la forma en la que contactas al participante y lo atiendes al momento de invitarlo, que conozca las instalaciones, que le platicas el programa, lo que tú quieras. Y luego, pues por esa relación que se crea ahí, que sigue en el programa, pero que después se consolida mucho en el área de la continuidad, ¿no? A mí me da mucho gusto. Yo me reincorporé a la continuidad hace unos 4 años.
Me acuerdo que Carlos Llano me dijo, no, yo planteé mi salida del IPADE. En aquel entonces, ¿qué me hizo pensar en no seguir en el IPADE? Me acuerdo muy bien los claustros en los que Carlos Llano, te sonará muy, pues no sé, como muy raro posiblemente, pero Carlos Llano varias veces, me acuerdo de Montefalco, decía, señores, no podemos garantizar la estabilidad futura del IPADE. Y yo tenía ya 5 hijos. Dice, espérame tantito, si esto por alguna razón no llega a funcionar, ¿qué sucede? Yo había iniciado en la maestría al poco de llegar un curso que fue muy exitoso y que surgió siendo director de la maestría. Me daba cuenta que los muchachos y las chicas no ponían nuevos negocios. El 98% de nuestros egresados se iban a trabajar con grandes empresas, pero no iniciaba nada. A mí mi padre desde muy chico, desde que tenía 12 años, me metió a trabajar y me decía en los veranos, ¿qué vas a hacer en cuanto a trabajo? Y más que nada es cómo te vas a ganar una lanita. Recuerdo que mis primeros negocios importantes pues los hice a los 19, 20 años, ¿sí? Con socios que en aquel entonces tenían mi edad, y que un día les dije, señores, yo ya no quiero hacer esto. Y te va a sonar raro, pero yo se los dije, miren, hacer dinero ya sé lo que es, no me interesa. Con hacer un poco es más que suficiente. Yo lo que quiero hacer es otra cosa. Y así decidí vender aquellos negocios a estos señores y irme a estudiar fuera. ¿Okay? Cuando decido salirme del IPADE, me acuerdo yo a través de este programa de iniciación y operación de nuevos negocios, y llegué a hacer una relación muy estrecha con Howard Stevenson de Harvard. Por una cosa pues, totalmente incidental. Vinieron a México unos alumnos de la maestría mexicanos que estaban haciendo el programa con Howard de nuevos negocios allá. Yo hacía el programa acá sin saber que él lo tenía allá. Y estos muchachos al llegar al IPADE dicen, oiga, pues estoy haciendo un proyecto sobre esto, pues quiero que te atienda Carlos. Los atiendo y estos muchachos me dicen, oiga, yo iba muy seguido a Estados Unidos, a lo mejor fui durante, y esto le agradezco a Miguel que me metió al Instituto de Ingenieros Industriales, pero durante, pues qué serían unos 20, 25 años estuve en el instituto muy activo, fui vicepresidente para México, vicepresidente para Estados Unidos, llegué a puestos muy altos en eso, y eso me hacía viajar 3 o 4 veces al año. Y estos chicos me piden en una ocasión que por qué no les hago una presentación sobre Doing Business en México. Y me acuerdo que llegué a Harvard, ni siquiera en un salón, en el Kresge Hall, armaron una sesión y Howard se entera, Howard Stevens se entera. Y me habla a los 15 días o 20 días, oiga, supe que sabía que había un profesor que había supervisado el trabajo de verano de los chicos que habían venido a México en el internship que ellos tenían. Y me dice, oiga, pues la próxima vez que venga a Harvard me avisa. Pues cómo no. Porque pasaron 2 o 3 meses. Y el día que lo voy a ver, me lo encuentro llorando. Me cita a las 9 de la mañana en su oficina. Y me encuentro al tipo desfondado. Su mujer lo había dejado con 4 hijos. Y me quedé con él todo el día. De ahí surgió una relación preciosa con él. Nos hicimos muy buenos amigos. En otra ocasión lo invité al IAE Argentina. Ese tiempo que yo estuve en el IES, me ligué mucho pues, con Marcelo Paladino, con Guillermo Perkins, de hecho fueron mis alumnos, los invitaba yo a comer a casa. Y cuando yo vuelvo del IES al IPADE, que fue en agosto, junio del 86, pues al mes siguiente o a los 2 meses tengo la invitación para ir al IAE a dar clases, ¿no? Y fui cerca de, no sé, unos 8 o 10 años, okay, a dar clases allá, a formar a un Roberto Lucchi, que es un profesor muy, muy famoso allá, que lo contraté junto con Marcelo Paladino. O sea, me tocó la vivencia de iniciar, San Telmo lo inicié también con Antonio García de Castro, salíamos a vender juntos. Sandalio Gómez y su hermano, lo había iniciado, pero no había fraguado, ¿no? Y Antonio García de Castro en San Telmo, pues había sido alumno mío en la maestría. Y cuando me invitan allá, cuando yo voy a dar clases por parte del IES a San Telmo, pues me dice, oye Carlos, ahora que te vayas del IES, pues queremos que vengas, ¿no? Que nos ayudes. Y fui 25 años a San Telmo a dar clases.
De don Pedro, a ver, yo con don Pedro tuve una bonita relación, por dos cosas, ¿no? Una, en el año de 1984, mi mujer sufre un aneurisma, un derrame cerebral. Prácticamente me la demuestran, me la declaran muerta, ¿ok? Se le rompe la arteria carótida en esta parte. 7 de la mañana de un sábado, me dice, no aguanto la cabeza, te estalla, total, me la llevo al hospital, no saben qué tiene. Al rato me dice, mira, parece que es un derrame cerebral. Al rato me dice, mira, es masivo, no hay nada que hacer. En ese momento pasa un compañero mío jesuita, Alejandro Teviñón Ollé, compañero mío como Mauricio, éramos compañeros los tres, estudiamos desde los 6 años juntos. Y le digo, oye, Alejandro, pues dale los santos a mi mujer. Total, te hago una historia corta, pero viene después la anécdota con don Pedro. Finalmente ella sale adelante después de mes y medio en todo esto, lo operan, 20,000 cosas. Y vengo a ver a don Pedro y le digo, don Pedro, pues honestamente yo creo que esto es obra de ¿cómo se llama?, de José María, ¿no? Honestamente. Y me dice, a ver, platícame bien. Entonces le comienzo a platicar y me dice, oye, pero es que le has pedido a medio mundo, así no va la causa. Y así me dijo, pues, ¿qué quiere que le diga, no? O sea, honestamente, pues hombre, cuando uno está en circunstancias, si alguien te diga una estampita de San Bartolomé, pones San Portrait y pones a la... esa fue la otra, pues la que te conté cuando me manda a llamar y me dice, Carlos, no sé cómo le vas a hacer, pero estas niñas tienen que venir bien vestidas. ¿Sí? Okay. Otra muy interesante es cuando Rafael Arce, hermano de Paulina Arce Gargollo, se iba a recibir, se iba a ordenar de sacerdote. Paulina era alumna mía de la maestría. Y entonces viene Paulina y me dice, oye Carlos, pues quiero ir a la ordenación de mi hermano. ¿Cómo se llama? Pues como tú sabes, mi hermano tiene 2 o 3 hermanos sacerdotes, ¿no? Son 2. Y hablé con don Pedro y pues hombre, le parece que es una causa justificada. Digo, pues mira, pues don Pedro te podrá decir eso, pero yo como director máster te tengo que decir que no. Hombre, con Miguel León hay muchas, ¿no? Miguel es un gran amigo. Miguel, pues desde que yo lo conocí en la Facultad de Ingeniería, un tipo muy ágil, muy práctico, que yo creo que supo impulsarnos. Yo llegué al IPADE y después Rafael Arana, cuando yo estoy en el segundo año de la maestría, Rafael llega a la Universidad de Michigan porque no le había gustado Stanford. ¿Okay? Y en aquel entonces el programa top en Estados Unidos de Ingeniería Industrial era la Universidad de Michigan. Y ahí conozco a Rafael. Él llega, yo estaba en el segundo año, estaba en el primero. Nos hicimos muy buenos amigos. Y cuando yo regreso a México, pues le digo a Miguel, oye, ahí detrás viene un chavo que es muy buena persona, jugaba fútbol y tenis extraordinario. Él me enseñó a jugar tenis, jugábamos mucho. Hicimos una relación muy buena, ¿no? Y hombre, pues con Miguel te puedo decir que ha sido amigo de toda la vida. Realmente me impulsó en la parte profesional, en la parte de ingeniería industrial. Íbamos a las convenciones, hablaba un inglés, pues obviamente gente que lo aprendió ya mayor, pero no le daba vergüenza nada. Miguel es un tipo arrojado, es un tipo que si no lo sabe, de todos modos lo dice, y que sea el problema de los demás. Y eso me decía, no, mira, si no me entienden, no es problema mío, es problema de ellos. ¿Okay? Y se lanzaba. ¿Sí? Hicimos muchos viajes a las convenciones del Instituto de Ingenieros Industriales. Conocí a una serie de amigos en la profesión muy buenos a través de él, ingenieros industriales. Bueno, fui el primer director de ingeniería industrial en la Panamericana, director de ingeniería, de hecho, ¿cómo se llama? Que realmente era una dirección, aunque era como tal, la realidad es que no la atendía yo. Creo que no era Toño Esquivias, había otro chico que se llamaba,
dijo, ¿sabes? Que era el que ejercía. Yo firmaba todos los papeles, o sea, de hecho, o de derecho fui, pero no de hecho, porque alguien más le ejercía, ¿no? En el día a día, ¿no? Y Miguel fue el que me impulsó a eso, ¿no? Miguel dijo, no, pues pongan a Carlos, ¿no? Entonces, cuando Miguel requería algo, me lanzaba por delante, ¿no? ¿De quién más querías? Ya te dije de don Pedro Casiaro. Pues mira, Carlos tengo muchos detalles de él porque ese primer detalle me pareció sensacional, sensacional, el que me mandara a llamar y me dijera. Recuerdo que en otra ocasión me invitó a un retiro y me invitó al retiro y no llevaba yo, pues no sé, caminados 30 metros cuando sale de su oficina corriendo y me dice, Carlos, esto no es obligatorio, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con la cuestión, digamos, institucional, esto es una invitación personal, por si quiere decir, ¿no? Yo realmente, fíjate que me sentí muy atraído por lo que es la obra en cuanto a sus principios y sus cosas. Fui varias veces a retiros. Mi mujer es muy projesuítica, muy projesuítica. Y yo la única cosa, y si lo puedo decir así abiertamente, es que yo entiendo que nuestra salvación es conjunta. Y eso de que tú vas a unos retiros y tú vas a otros, eso nunca me pasó, ¿no? Y entiendo, ¿no? O sea, respeto y todo eso. Pero a mí, honestamente, a mí siempre me sentí muy a gusto. Con don Pedro, pues varias veces conversamos muy a gusto. Con Rafael Arce también, me lo encontré hace poco, hace unos 6 años o 7 años. Estaba iniciando la obra en Mérida o algo así. Y nos encontramos varias veces en ¿cómo se llama este puerto? Telchac, que él llevaba a un grupo de empresarios y yo llevaba a otro. Y nos encontramos ahí por las mañanas, nos poníamos a caminar en la playa y a nadar, ¿no? Me decía, Carlos, vente a Mérida a los encuentros, a las conversaciones que yo tengo, ¿cómo se llama? ¿No? Digo, pues mira, cuando pueda, yo iba muy seguido a Mérida. Y pues varias veces platiqué con él, ¿no? Es un tipo que me cae muy bien, Rafael. Mire, yo creo que habré vendido el IPADE 20 años. Nunca tuve a un empresario que me haya dicho, me arrepiento de haber hecho el IPADE. Inclusive en algunas ocasiones llegué a decirles, mira, si no, haz el primer mes. Si no te parece interesante, pues, te lo devolvemos, ¿no? Cosa que no era cierto, me hubieran colgado en la política, ¿no? Pero el vendedor a veces tiene que dar una cierta mentirilla, ¿no? Y la realidad es que los testimonios que tengo te puedo hablar que, pues, no sé, de 40 empresarios por lo menos, que me han dicho, Carlos, mi vida cambió con el IPADE. ¿Sí? En muchos sentidos, desde organización del tiempo, desde tener relaciones cordiales con otras personas. El empresario, lo que decía Carlos, ya no, pues vivimos una cierta soledad cuando estás en la cúspide de la empresa, ¿no? Y esa disponibilidad o esa facilidad que da el IPADE de establecer un networking, que ahora lo veo en el cambio impresionante en el IPADE, ¿no? O sea, cuando yo vendí el IPADE, hacer un networking como el que hoy hacemos era impensable. Es más, ni siquiera se permitía ni podías admitir a gente que viniera de consultorías o de abogados, de despachos de contadores, no, hombre, abogados, nada. Una anécdota interesante, uno de los mejores abogados que he tenido es un individuo que nunca lo dejé entrar al IPADE, nunca. Siendo director con Alfonso de la E2, 4 años intentó, 4 años no lo dejamos entrar, porque era otra visión, ¿me explicó? Yo creo que en esto también hay una transformación. Yo cuando llego al IPADE, otra vez en el 2013, hace 5 o 6 años, no, 16, 17, 4 años, pues me doy cuenta que hay un cambio impresionante en la mentalidad, en la forma de relacionar, en hacer este networking. Yo creo que la contribución ha sido extraordinaria, ¿no? Recuerdo cuando en una ocasión Carlos Slim nos criticó, me mandó llamar Carlos Llane, me dijo, oye Carlos Slim dice que no somos capaces de generar nuevas empresas. Este curso que te comenté antes, al año y medio de estar en el IPADE, pues me doy cuenta que no desarrollamos empresas. Y en aquel entonces había un eslogan, México, la inversión,
de Nacional Financiera, que ve del año 73, y desarrollamos un curso de iniciación y operación de nuevos negocios, que comenzó siendo un curso de un trimestre y después de 2 trimestres, y llegó a ser de 3 trimestres, y teníamos una cantidad. Y era un programa muy interesante porque además de que tenía que ser un business plan, pues lo presentábamos en continuidad y todos salían con opciones interesantes de qué hacerlo. Y frecuentemente tomábamos a los propios directores que habían pasado el IPADE y los convertíamos en angel investors, ¿no? Lo que hace hoy Nacional Financiera con todo esto, ¿no? Y le pedíamos, pues alguno dice, oye, este es un negocio, yo no sé, de lámparas, y tú estás en esto, pues ¿por qué no diriges este grupo de 3 muchachos o 4, ¿no? En ese sentido, digo que el IPADE ha venido a cambiar muchas cosas del empresariado mexicano. ¿Okay? Yo creo que el plantearte seriamente los principios de la empresa, cuáles son los valores con los que trabajas, qué tanto los valores representan una fortaleza en el mundo empresarial, porque hay muchos que piensan que la transacción o la transabilidad es lo que vale y no se dan cuenta de la importancia de los actos que transmiten cuando realmente los infunden de una vocación concreta, pero que seas congruente con ellos, que tengas esa aspiración de trascender en lo que haces, en alguna forma. Si eres creyente, pues pensarás de una forma, y si no, pues simplemente en la trascendencia humana, en lo que puede ser por los demás, ¿de acuerdo? Yo te diría que, te lo decía en la carta que te puse cuando te entregué esto, yo estoy muy orgulloso de lo que a mí el IPADE me ha dado. Yo me quedé joven, yo me quedé huérfano joven, y para mí el IPADE ha sido como un padre. Yo te puedo decir, un Carlos Rosell, por ejemplo, las pláticas que yo tenía con él. Cuando estás en el mundo de la empresa, las tentaciones son muy fuertes desde el punto de vista de, hombre, si puedo dar, si me piden un soborno y lo doy, pues voy a vender 3 veces más, ¿no? Y me acuerdo de charlas con él, porque le digo, Carlos, es que me están pidiendo esto, ¿qué hago? Yo cuando dejo el IPADE, pues me voy para poner un negocio mío, ¿no? Y me fue muy bien y crecí muy bien, lo que tú quieras, pero se me presentaban esas tentaciones, ¿no? Y el tener a alguien con quien poder dialogar cosas como estas. Oye, hijo, la tentación es fuerte, ¿no? Y Carlos me decía, al final no me decía que sí ni que no, pero me hacía una serie de preguntas que te hacían llegar a la conclusión, pues de que más vale respetar aquello en lo que crees y no por una victoria efímera, quizás jugosa, tempranera, pues al final te vas a estar arrepintiendo de lo que haces, ¿no? Mira, yo creo que es como, el otro día escuchaba un planteamiento muy interesante, es como en una granja. En la granja tienes que tener la vaca que te da digamos, el producto diario. Tienes que tener los cerdos que tienes que invertir en ellos para que tarde o temprano pues los mandes al matadero y generes algo interesante. Tienes que tener el granero, que es el que te garantiza el alimento con el cual van a comer los amiguitos de la granja. Y tienes que tener los ponis, que son aquellos pues, que están comenzando y que van a comenzar a crecer, ¿no? Yo creo que en una institución como esta tienes que tener, pues eso, ¿no? Los que entramos en su momento y que éramos, yo me acuerdo que entraba al aula de aquí del casco a dar una sesión a la de 2 cuando yo tenía 27 años, decía yo, madre mía, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Me explicó? Y seguramente dije muchas barrabasadas, ¿me explicó? Pero pues, obviamente te vas formando, te vas desarrollando, vas agarrando ese que decía Carlos Llano, no es hablarle de tú al empresario, sino de tú a tú. Entonces yo creo que una característica del perfil, a ver, yo he sido profesor del TEC del ITAM 3 años, en tiempo completo, y he sido profesor del TEC de Monterrey. Hombre, yo creo que tenemos una característica muy diferente, ¿no? Esta mezcla que se debe dar, que no sé qué tanto se dé antes, o se dé hoy, perdón. Antes yo me acuerdo cuando al IPADE te decían, hay 4 áreas que tienes que tener, 25% son tus clases, 25% tu investigación, 25% la carga administrativa y 25% porque estás en contacto con el mundo empresarial. Yo creo que nunca se ha cumplido per se todo eso, pero el roce que tenemos empresarial con los que tenemos aquí
y las oportunidades que tienes de que ellos te inviten en algunas ocasiones, pues hombre, como consultor o como consejero, lo que tú quieras, pues nos da ese roce. Yo creo que una característica muy importante del profesor del IPADE es el roce empresarial, es el contacto con el mundo empresarial. Yo creo que, a ver, si hablas del perfil del profesor, obviamente tiene que ser una persona, pues hombre, que tenga una preparación, y hablar indiscutiblemente de la ética ni siquiera la pongo como un requisito porque sé que se da en el perfil que tenemos. Creo que es muy importante la preparación académica y yo resaltaría terriblemente el contacto empresarial. A ver, yo he sido una persona que efectivamente viene de gobierno, estuve en el IPADE 20 años, después pues tuve mi negocio, después nunca he dejado la parte académica, afortunadamente, aunque salí del IPADE en el 94, pues hasta el 2000, ¿qué habrá sido? 2008, 2009, 2010, estuve yendo por lo menos 2 o 3 veces al año a Sevilla o a San Telmo. Y hoy me preguntaba justamente, no he checado si tuve esto en el roster de profesor de San Telmo, no. Hoy me pregunté la mañana, dije, no lo he visto, ¿no? Antes pues sí llegué a ir 5 periodos, 6 periodos de 2 semanas. Me costaba mucho trabajo dar la empresa para ir allá, pero finalmente pues yo he formado yo creo que unos 8 profesores en distintas escuelas. Creo que es una característica muy importante, el contacto, ¿no? Otro aspecto importante es el tener la capacidad de escribir casos buenos, ¿sí? Escribir papers interesantes, ¿no? O sea, yo creo que esa es una faceta que veo que en el IPADE se ha acelerado en los últimos, no sé, 10, 12, 15 años, ¿no? Antes el esquema que seguíamos era tráete un buen profesor que te traiga 4 o 5 casos nuevos y esos los metemos al programa. O sea, poníamos la pajita dentro del otro, ¿no? Y el ver que hoy se van haciendo documentos propios es interesante. Yo acudía a 2 sesiones de áreas, una la de política de empresa en San Telmo, con Enrique Taracena porque yo acabé siendo profesor de política de San Telmo en San Telmo y de producción, y hacíamos, eso fue una iniciativa que inició Miguel León, estando en operaciones, de tener reuniones de área. Entonces íbamos al IESE y pues, las distintas escuelas traían el material, nosotros lo llevábamos, pues no hacíamos. Argentina llevaba, Colombia llevaba, Piura llevaba, si tú quieres pininos, ¿no? Pero nosotros muy poquito, muy poquito. Y nos apenábamos, ¿no? Porque, sin embargo, los profesores del IPADE, extraordinarios profesores. O sea, el performance en el aula del profesor del IPADE, mira, yo invité a San Telmo, a Jorge Gutiérrez, bueno, lo invité porque lo propuse en un momento al mismo, ¿cómo se llama? Juan Ginebra. ¿Quién más fue? Pedro Suárez. No sé, habrán ido unos 5 o 6. Me acuerdo que hace poco me mandaron decir, Carlos Rosell me mandó decir que se sentía conmigo porque no lo había invitado a San Telmo. Nunca se me ocurrió, ¿no? Pero todos los que fueron del IPADE siempre quedaron en el top, siempre. O sea, el profesor del IPADE es muy buen profesor en el aula, sabe relacionarse muy bien con el participante. Si además lo nutres con una buena experiencia empresarial, pues olvídate. ¿Okay? Te digo, yo al IPADE le debo muchísimo porque yo lo que hago hoy en día no es otra cosa más que aplicar la metodología del caso. En lo que hago. En las empresas como consejero, con mis consultores lo mismo. Y yo creo que los empresarios aprendemos mucho. ¿En qué no nos podemos equivocar? Pues mira, yo te diría, una de las cosas es en caer en el orgullo. No tenemos competencia en México y creo que un gran reto es trabajar cuando no hay una competencia real. Yo lo mismo te diría, yo creo que el estar formando gente es muy bueno, pero no dejar de perder el toque empresarial. Yo creo que ese reto, yo siempre lo tuve porque, pues sí, siempre tuve esa facilidad de poder ser invitado por un empresario, en aquel entonces era un programa de producción, o lo que tú quieras,
En España, pues no sé, he estado en 15 consejos distintos, he estado en consejos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en Argentina. O sea, quiero decir, ese contacto empresarial yo creo que es fundamental. Yo entiendo que el perfil que yo tengo al haber vivido distintas etapas en mi vida enriquece muchísimo, ¿no? ¿Cómo le podemos dar esa capacidad de contacto empresarial, académico, la capacidad de saber relacionarse, ¿no? Yo creo que es una capacidad que puedes nacer con ella innata, pero que en alguna forma tienes que saber desarrollar, ¿no? Que el individuo sea capaz de poder tener esa vinculación fácil que comentabas de Toño Esquivias, ¿no? Oye, eso es sensacional, ¿no? La capacidad de poderte relacionar, de llegar y que de alguna forma pues tengas esa solera, ese señorío, esa capacidad de interactuar, que yo creo que a mí me la dio mucho el contacto diario con los empresarios en la terraza del casco. Oye, comer todos los días echándote el mismo rollo y que cayeras bien y conoces sectores industriales. Yo hoy en los consejos, yo digo que un consejero te da 3 cosas. Primero, experiencia. Segundo, relaciones. Y tercero, conocimiento. Pues yo, las 2 primeras, yo diré las 3, pero las 2 primeras, pues son entrañablemente ipadescas. Me acuerdo cuando me operaron del corazón, perdí mi directorio que tenía porque me puse a jugar y pues la regué, ¿no? Tenía más de 8,000 contactos, pero con gente que conocía, no eran contactos que dijeras, ¿no? O sea, quiero decir, ese networking que vas desarrollando es bien importante y eso sí te lo da una institución como el IPADE y un máster, un MEDE o un MEDEX como el IPADE. Yo creo que cuando llegas a instituciones y vamos a comenzar un curso, yo soy profesor de cátedra en el TEC ahora, ¿no? Yo pensé ya no invitar porque pues, el TEC lo que hizo fue reducir terriblemente sus campus de GADE, pues porque iban muy mal. El GADE llegó a tener cerca de 25 campus y se quedó con 3. Ciudad de México, pero nada más, perdón, no Ciudad de México, Santa Fe, Guadalajara y México. Y si tú estabas en Veracruz o estabas en Mérida, pues te dieron un placito para que hicieras y vente para acá, ¿no? Porque tienen un problema muy serio. O sea, quiero decir, no hay un control, no hay un programa. Yo fui director de la Universidad del IPADE y sé cómo ligábamos hasta los casos. A ver, Pedro Suárez, ¿qué vas a dar? ¿Por qué? Porque yo voy a dar esto. Y se interconectaban. ¿Me explicó? Pues mira, yo creo que primero es porque formamos parte de la familia, ¿no? Yo siempre, y Teresa se siente también muy, muy cercana al IPADE, porque siempre fue pues, muy bien incluida, ¿no? Recuerdo cuando hacíamos los pasos del Ecuador o los del final, que venían estos cantadores, ¿no? Como se llamaban, que, vamos, la gente se lea feliz, ¿no? Y venías con las esposas y convivías, ¿no? El programa, por ejemplo, en Bahía de San Carlos, en Guaymas, pues hombre, nos fuimos allá a vivir, pues, ¿qué sería? Me acuerdo que estaba Miguel Ochoa, era el director del programa, Miguel y no sé, Sergio, creo que era Miguel más. Y hombre, el convivir allá 15 días en familia, con las familias, dígase la tuya, es extraordinario. Y todo el área, digamos, de los programas de integración, pues es extraordinaria, ¿no? O sea, yo creo que Teresa se incorporó al programa de empresa familia, pues yo no creo, vamos, yo pienso que a los 2 o 3 años estar en el IPADE, tomamos ese programa, que es un programa muy interesante porque te da principios muy claros sobre la educación de los hijos, la educación de la libertad, la fortaleza, la responsabilidad de los hijos. Que si todos estos temas que a veces los empresarios descuidamos por estar centrados, como decía el profesor Gallo, ¿no? ¿Quieres empresa, familia o familia empresaria, ¿no? Y todos en un principio tendemos más a ser empresa, familia, sentarnos más en la empresa y descuidamos la familia. Te cuento otra anécdota, este es uno de mis hijos. Cuando yo me salgo del IPADE y me voy a trabajar a la empresa,
pues claro, me veían trabajar como loco. Y un día Javier, mi hijo, me dice, tendría 11 años, y me dice, oye papá, ¿por qué no te regresas a mi padre? Antes te veíamos más tranquilo, todo esto. O sea, lo que estoy diciendo es, alguien nos tiene que hacer un llamado de conciencia de aquello que está más allá de la empresa y que representa uno de los factores fundamentales de la persona, de la familia y de la sociedad, ¿sí? Y eso es tu familia, ¿no? Y cuando tienes oportunidad de que alguien, pues a través de una sesión en un programa regular, pues te haga ver la importancia de todo esto y te haga ver que tu desarrollo íntegro no es únicamente el social de la gente que ves, no es únicamente el intelectual que estás desarrollando, no es únicamente, yo diría, el espiritual que puedes tener, sino que implica también la parte familiar, la parte, pues yo te diría, que integra a la familia, que integra tu personalidad como individuo, ¿no? Y eso te lo da, pues, un programa integral de esta naturaleza, ¿no? Porque aunque sean pocas sesiones, pues en un programa de aquellos te llevas, y además tienes opción de otros, ¿no? ¿Cómo se llama esta profesora Mari, la que nos daba apreciación musical y apreciación del arte? Este fue el nombre. Mari Pliego, ¿no? Pues hombre, es gente que definitivamente pues nos dejó una impronta interesante, ¿no? Primero les diría que hay que conocer la historia del IPAD, ¿no? Esa historia que yo viví, que ya la vi más de lejos, pero ese Julián Fernández, Carlos Rosell, Carlos Llano, Carlos Acedo, ¿cómo se llama? Bueno, Eneco no, pero vamos, Eneco sí. Esa camada que fueron 6 o 7, Ricardo Cantú, y tengo 5 hijos. ¿De qué van a vivir? De 3 años de ¿cómo se llama? De seguro de vida que teníamos. Espera un momentito. Yo creo que es otra parte, y no lo digo por Lipadio, a muchas empresas donde llego, les digo, a ver, este equipo de 8 directivos que son quienes forman realmente el core de la empresa, ¿qué estabilidad patrimonial tienen a futuro? O sea, si algo les llegara a pasar a ellos, ¿qué? Y te das cuenta que en muchas empresas, bueno, me acuerdo el caso aquí de Bachoco con el señor Robinson, ese fue el caso, se jubila su director, en un caso que vimos con Mauricio Brem, que se jubila su director y el señor se da cuenta que el señor, pues, el club no lo va a poder tener, muchas cosas, y decide cambiar y pensar en un plan de cómo, pues, pensar en esa estabilidad patrimonial de sus gentes, ¿no? A ver, yo creo que el IPADE lo tienes que vivir, tienes que apreciar ese aporte que haces a la sociedad, al empresario, a la empresa, porque realmente sí tenemos un picaporte muy interesante en el mundo empresarial. ¿Okay? Y yo hoy con lo que veo con las nuevas generaciones que van entrando, tú, Rafa, los demás, pues hombre, ves sangre nueva, ¿no? Que efectivamente tienen que madurar, pues sí, pero así lo vivimos nosotros, ¿no? Ahí quizás la figura de los decanos, no sé, y yo con mucho gusto, lo que quieras, si algo le debo al IPAD es eso, yo con mucho gusto formar a profesores, encantado, ¿me explicó? Cuenten conmigo. Yo creo que esa labor de formación de profesores es importante, acompañados pues de los que vivieron todo esto, ¿no? Porque si no, no se transmite. Yo fui fundador de un colegio que es el Tomás Moro, y notamos que esa filosofía fundacional que nos hizo ser muy aguerridos y crearlo y fundarlo, se va perdiendo. Y yo creo que esa relación, esa vinculación, hay que buscar tenerla. Un documento como estos indiscutiblemente lo ayuda, pero no es tanto como el poderlo vivir, ¿no? Tú imagínate que, pues ya no sé, un Jorge Gutiérrez, un Alfonso Bolio, un Miguel León, un Pedro Suárez, pudieran, y me incluyo como pudiéramos, apoyar en un programa de formación de profesores. ¿Me entiendes? Es aportar algo más, ¿no? Yo creo que no habrá gente que no quiera estar en el IPADA, al contrario, porque es otro reto, saber elegir, saber formar, saber
en alguna forma balancear los intereses externos con los internos. A mí me ha tocado en alguna ocasión pues, ver profesores que se venden en el aula. Y dices, no son muchos, definitivamente, pero eso no puede ser, ¿no? Eso como que ese señoría y ese decoro hay que cuidarlo, ¿no? Son muy pocos, afortunadamente, no es nada común, ¿no? Pero son cosas que hay que cuidar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y de verdad, muy agradecido con el IPADE. Para mí fue como mi padre.